Cambiamos de tema, vuelve una misión del Fondo Monetario Internacional que asciende el gol, pero bueno, tengo al lado mío. Me tenés acá, Antonio. Bueno, Artículo 4 es revisar las cuentas, ¿no? Artículo 4. Artículo 4 es revisar las cuentas. Primero y principal, vuelve una misión del fondo después de 10 años. El último año fue en el 2006, cuando tuvo una misión. Después se le pagó, Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario todo el dinero que se le debía, unos 9.000 millones de dólares, un poquito más también. Y a partir de allí, el Fondo Monetario, ¿qué perdió? Perdió la posibilidad de hacerle recomendaciones económicas a la Argentina en un contexto donde alguien que le prestó dinero le da determinados mandatos para asegurarse que ese dinero regrese a las arcas, en este caso del Fondo Monetario Internacional. El artículo 4 no tiene estrictamente que ver con esto. El artículo 4 lo que dice es que los países miembros del Fondo Monetario, es decir, los países que forman parte del Fondo Monetario, la Argentina siempre formó parte de la Argentina, digamos, nunca se fue la Argentina. El tema es ese, ¿no? Sí. O sea, por más que Argentina le pagó, nunca se fue del fondo. Claro, Argentina le pagó todo, pero nunca se fue. ¿Por qué? Bueno, porque forma parte, es decir, el Fondo Monetario es un fondo al cual contribuyen los países que son miembros. Hay 181 países que son miembros del Fondo Monetario, es decir, la mayor parte de los países del planeta conforman ese organismo que tiene como misión principal ser una especie de prestamista de última instancia. Te da préstamos baratos cuando vos, la verdad, las cosas no te están yendo bien o te faltan divisas, sobre todo para llevar adelante lo que es el comercio internacional. Te faltan dólares, no tenés en un contexto donde quizás estás atravesando una crisis. Bueno, el Fondo Monetario te presta a una tasa de interés que se supone que siempre es o se ubica por debajo de las tasas del promedio del mercado internacional. Ahora tengo una pregunta, Juli. Sí. Generalmente las recetas económicas del fondo muy buen resultado no han dado, ¿no? Claro, bueno, pero a ver, este Fondo Monetario no es el mismo que estaba, o de alguna manera, que impulsaba determinadas políticas hace 10 años. Sí tiene algunas cuestiones que uno puede, de alguna manera, repasar a lo largo de los años, pero está claro que este fondo ha cambiado la conducción y ha cambiado también las escuelas económicas que forman parte de las recomendaciones. Lo que no ha cambiado es la voluntad del Fondo Monetario por contar con estadísticas claras, y este es el foco principal de la visita que va a hacer, en este caso, la gente del fondo. Va a llegar el economista Ricardo Cardarelli a partir del día de hoy. Van a estar unos 10 días aproximadamente. Quien va a llegar en última instancia va a ser quien conduce la dirección del hemisferio occidental del Fondo Monetario, que es Alejandro Werner. Alejandro Werner es un argentino que ha estudiado en los Estados Unidos, y hay un detalle que no es menor: ha sido alumno de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, en Boston, en el MIT de Boston. Así que ahí hay un contacto cercano, hay una relación entre ellos, y Werner va a venir a entrevistarse con Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda, con el director del Banco Central, con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Va a estar con Jorge Todesca, el titular del INDEC, y después con Jorge Teaca, el ministro de Trabajo, entre otros funcionarios. Se va a entrevistar con todos ellos, pero la realidad es que lo que le interesa al Fondo Monetario es empezar a ver las estadísticas de la Argentina después de que hace prácticamente 3 o 4 años, yo diría casi desde el año 2008 en adelante, el Fondo Monetario empezó a advertir que las estadísticas no coincidían con lo que eran por ahí relevamientos privados, y en definitiva después terminó aplicando, o amenazando con aplicar, mejor dicho, lo que se llama una moción de censura. A partir de ese momento, lo que hizo el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de sus ministros, primero Lorenzino y después Kicillof, fue ir a Washington, ir a Nueva York a negociar con el Fondo Monetario para que no aplique esta moción de censura. Es decir, en lugar de que venga una misión del Fondo a la Argentina, iba a la Argentina a visitar al Fondo Monetario, quizás porque se quería evitar un costo político vinculado con un encuentro, y lo que hacía era prometerle al Fondo Monetario que iba a revisar las estadísticas. Bueno, finalmente el exministro Kicillof termina relanzando el IPC, que mide la inflación en la Argentina, y lo que hemos visto a partir de este año es que Jorge Todesca a la vez volvió nuevamente a lanzar un índice de precios al consumidor, que ahora va a ser revisado por el Fondo Monetario, pero que se descuenta que va a dar un visto bueno porque no hay ningún tipo de objeción técnica para ese indicador. La idea no es pedirle al fondo una receta económica. No, la idea no. A ver, el fondo... siempre esas han fracasado. El fondo puede recomendarte, digamos. Digo, está en vos hacerlo sí o no. Cualquiera de los países que forma parte del fondo tiene que cumplir con este artículo 4. Es decir, el fondo hace 181 visitas en el año a estos 181 países, y lo que hace es revisa los números. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que si en algún momento eventualmente
puntualmente vos vas a pedirle plata prestada, el resto de los países que son los que terminan poniendo ese dinero para justamente para esos fondos, tienen si querés, la confianza en que las cifras económicas que vos le estás dando son las correctas. Por eso el fondo releva lo que son los datos económicos. Yo digo, ¿el fondo puede hacer recomendaciones? Probablemente sí, o en todo caso te puede marcar dónde quizás tenés algún problema en la economía. Creo que, digamos, no hace falta y no va a pasar en este contexto. Pero lo que de alguna manera le queda mucho dando vueltas a la gente, y digo, hay que aclararlo, es que solo cuando el Fondo Monetario te presta plata, después cuando son estas visitas a revisar los números, es que tiene lugar lo que uno podría considerar que son no solo recomendaciones, sino casi, te diría, determinado tipo de condiciones para volver a darte dinero. Es decir, vos estás endeudado, el Fondo Monetario te prestó, vos le vas a pedir más plata, el Fondo Monetario te dice, mirá, yo te presto si me cumplís con estas pautas. No es el caso de la Argentina, que ya no le debe dinero al Fondo Monetario, pero que tiene que darle lugar a lo que son estas visitas, porque las hacen en el resto de los países. Repito, son 181 países que forman parte del fondo. La Argentina siempre ha formado parte. Hay quienes creen que desde el año 2006 en adelante, cuando se le pagó al Fondo Monetario, la Argentina ya no forma parte. Y no es así, nunca se lo echó al Fondo Monetario. La Argentina siguió en contacto con el Fondo Monetario y por eso es que hoy recibe, sin haber hecho demasiado en el medio, hoy recibe la visita de uno de los economistas. Va a haber un equipo y va a venir el director para el hemisferio occidental dentro de algunos días. Después hablamos de qué dejó la audiencia pública. Dale. En 2 minutos.